YouTube, como siempre, dice que no se ve. Pero ya te está viendo. Muy probablemente. Pues me tocan mucho las narices cada vez que hace esto. La tasa de bits actual es inferior al valor mínimo recomendado. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Tienes tu ordenador encendido? ¿Estás descargando algo? Pues, ¿qué tal si lo apagas? No sé a santo de qué está yendo lento internet ahora. Pero parece ser que sí. Estuve viendo Digimon, la serie nueva. Y me han entrado más ganas de ver la vieja que otra cosa. ¿Es la continuación? No, se supone que es una realidad paralela. En la que salen también los mismos niños, pero transcurre de forma distinta. Pero está guapo porque está adaptado a los tiempos modernos. Y por ejemplo en el primer capítulo sale las líneas de tren de Tokio. Sale la Yamanote, que la llama la línea circular, porque pues la Yamanote. Es la circular. Y luego sale también la... ¿Cuál es esta? La Chuo, la que va de izquierda a derecha. Y no me acuerdo cuál era la otra también que salía. Por ahí reconocible. Pero el comienzo de Digimon es así. No. Que sale en el tren, ¿no? Yo recuerdo que sí. Yo recuerdo que era que estaban en un campamento y no sé qué, iban al monte y de repente aparecían en el mundo digital porque se caían de no sé dónde. Eso es lo que yo recuerdo. Otra cosa es, en los flashbacks, ellos tienen unos flashbacks en los que mientras eran más pequeños, Tai era más pequeño, veía unos monstruos pelearse en la ciudad de aquí de Tokio. Y ya está, algo así. Y ese fue el primer contacto que tuvieron con los Digimon o algo así, no me acuerdo. Mira, y ahora mágicamente ya se arregló solo. Pues me sirve. El caso, que estuve viendo la serie, estuve viendo el primer capítulo. Y bueno, a ver, no estaba mal. Pero me entró más bien nostalgia por ver la anterior, o sea, la original. Digimon Adventure. A ver, qué bueno. Algo así como Sailor Moon. No sé cómo fue. ¿Hicieron un reboot? ¿Un remake? Pues no tenía ni idea. Hoy vamos a hacer más bien una charla de anime. Más que hablar de la Golden Week, del estado de emergencia y de los Juegos Olímpicos. Que por cierto, Pues voy a cambiar el probablemente título. la van a cancelar. ¿El qué? Juegos Olímpicos. Muy probablemente sí. A este paso. Ah. Es que no salimos de un estado de emergencia para meternos en otro. Y ya entramos a cuarta fase. La cuarta fase, ¿no? Cuarto estado de emergencia, dices. Sí. Ah, cuarta ola, dices. Cuarta ola. Mm. Otra vez Tokio está en estado de emergencia. Nos vamos a ir a la mierda. Pero bueno, podremos seguir viendo anime. Las actividades que se pueden realizar en casa son las mejores. Y generalmente suelen ser gratis. Depende. Todo el día estamos comiendo. No debo quejarte. Nos engordamos. Ay. Pero yo te ayudo a que no sigas engordando. Toma, cógete el helado. Deja el perro y comela. No. ¿No quieres helado ahora? No. ¿Quieres más? Bueno. Pues nada. Pues yo sí. En frío, ¿eh? Cogiste mucho. Y ahora te duele la cabeza. No, no me duele la cabeza. Es la sensibilidad que tengo a los encillas. 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 Encías. ¿Estás olvidando español? Ay, la hostia. Muy buenas, gente, ¿qué tal?
verdad que cada vez esto parece más el nadie sabe nada haciendo falsos inicios. ¿Verdad? 5 minutos de falso inicio. La verdad que hoy, entre que yo creo que nadie se esperará este directo, Ya. porque la semana que pasada no hice nada. ¿Por qué? Porque nos quedamos dormidos, quizás. Ay, ha sido sincero. Sí, nos quedamos dormidos. Parecíamos viejos. ¿Verdad? Es que también comimos demasiado. Sí, nos hinchamos a comer, sí. Y nos quedamos ¿Y dormiditos. llovió, creo? ¿O no? No me acuerdo. Recuerdo. Estamos como viejos. Pero ayer también nos quedamos dormidos media tarde, a mitad de la tarde. Tenemos vida de viejo. ¿Qué se le va a hacer? Y como entre semanas no estoy subiendo nada, pues ahí andamos. Nada, a ver ahora si llega la Golden Week. Ahora que llegará la Golden Week la semana que viene, no tendré que trabajar, no tendré que hacer nada. Y podré dedicarme a hacer todo ese cúmulo de vídeos que no he hecho en Patreon principalmente. Al quitar el ahora durante la Golden Week. Y para el canal, madre mía. ¿Y piensas salir? No, Para nada. no. Para comprar, A variar. para variar. Si quieres vacaciones. No se puede. Pero igual la gente Un sale, un go to Corona again. Igual la gente sale. Sí, Ujú. cuando me fui a Nakameguro para hacer unos trámites, estaba lleno, full. Por no decir abarrotado. Todo por el Hanami. Claro. Y ahora la gente pues saldrá para la Golden Week a algún sitio de vacaciones. Ay, que me quería ir a Españita, pero bueno. No. ¿Qué Por tengo ahora. aquí? Anda, tengo un lunar. Ha salido un lunar aquí nuevo. Sí, a mí también. Joder. Pues, Y ¿qué bueno. más? Bueno, puedo fardar de bigote ya. Lo vas a sacar. Nunca. Mira. Ahora ya puedo presumir de bigote. Ahora ya puedo decir que soy Mr. Eggman. Con el bigotito así. Me recorté la barba. Me dejé esto así. Y esto lo puedo poner así a tope. Pasa que se me pega para atrás. Yo quiero que salga así. Para adelante. A ver. A ver. Sí. Yo quiero que salga así. Y lo malo es que se me pega aquí a la piel. Iu. Yo quiero que te afeites. No me voy a afeitar. No hasta Halloween. Para Halloween falta mucho. Y tiene que crecer. Déjalo que Te puedes crezca. poner un bigote postizo. No quiero bigotes postizos, porque luego vendrá la gente a tocar y dirá, ¡ah! ¿Cómo no da? O sea, tú lo haces para que la gente te toque el bigote, ¿verdad? Claro que sí, y cuando vuelva a salir en la NHK, pues Te poder decía, presumir "Ay, de nuevo bigote. está aquí, ahora con bigote. Es Que que, probable- mira, probablemente que no se lo cree Cristian. ¿Qué cosa? Dice, bueno, empieza saludando, hola Cristian, ¿cómo no? Hola. Y dice, ¿qué os dan una semana de vacaciones? Sí, más o menos sí. Y dice, ¿y ese bigote? Dice, ¿pero va en serio lo del bigote? ¿No lo estás viendo? Yo cuando me marco un reto, por absurdo que sea, voy a por él. Y sí, aquí está. Hasta Halloween, este año va a ser muy divertido. Porque estáis viendo toda la transición de lo que viene siendo mi bigote. ¿Y para qué? ¿De qué te vas a disfrazar? ¿Sigues con la idea del capitán Jack Sparrow? Sí. ¿Qué? Aunque ahora que lo pienso, espera. Toma, coge aquí. Llévalo a la cocina mientras investigo al capitán Jack No, no Sparrow. me llevo nada. ¿Te lo vas a poner a comer? Sí. Vale. A ver. Es que no es para arriba, el de ese... Sí, eso me parecía. El de él es para abajo. Mierda. ¡No! ¡Qué fail! Bueno, pues es así. Vamos a quitar el rizo. ¿No tienes un peine por ahí a mano? No. Bueno, Y tiene barba. ¿Te vas a dejar crecer la barba? hostia, es verdad. ¿Cómo me hago esto? No me puedo dejar todo esto crecer así.
bueno. Incluso... Va, esto me lo pongo... ¿Habrá pelucas de barba? Acabas de encontrar y todo, probablemente hay. Tenía que haber investigado esto antes, ¿eh? De la tontería esta. ¿Qué tal la semana? Pues de vuelta al trabajo. El mes que viene, después de la Golden Week justo, empieza otro proyectito en serio. Y se supone que estoy preparando ahora todo. Estudiando, conociendo a los nuevos compañeros que voy a tener para este proyecto, para esta parte de este proyecto. Tus compañeros son indios, ¿verdad? Es que iba a hacer la imitación. Pero estaba pensando, ¿y si alguien del trabajo ve este vídeo? No hagas eso, no hagas eso. No, os voy a contar algo. No, Rubén, no hagas eso. Que te la pasaste haciendo el payaso todo el día ayer, cuando fuimos al Supa. Bueno, eso también. De vuelta al trabajo, ¿estabas de vacaciones? No estaba de vacaciones, Cristian, pero bueno. Sin trabajar tanto, digamos. Proyecto suena a programar. No tiene nada que ver con programar. Esto va todo por la misma rama que estaba. Simplemente que, bueno, ahora voy a trabajar en un proyecto con Sony. Ah, sí. ¿Cómo que así? Si te lo dije. No. Sí. No. Sí, a ti sí. No. Bueno, pues sería mi amante, no te jode. No sabía. Emanuel Chávez dice, hola Gichan, hola Emiko. Mira, se acuerda de ti. Hola. Tu compatriota. Pero para parecer al Sparrow tienes que dejar de lavarte. Bueno, también es cierto. Por las... ¿Cómo que ya lo hago? Es cierto por las rastas y demás. Pero bueno, no, eso será peluca. Bueno, a ver, recapitulemos. Vamos a la parte de atrás. Lo que os quería contar. Hace como 2 semanas fue cuando el pollo, más o menos, ¿no? Sí, no sé. La semana pasada. Bueno, da igual. Hace 2 semanas descubrí un humorista estadounidense de ascendencia mexicana, ¿vale? Se llama Fluffy, ¿vale? Bueno, en realidad no se llama Fluffy. Fluffy es su seudónimo. Su nombre es... Gabriel ¿Martínez? Iglesias. Ay, Creo que sí que era así. Espérate a ver si lo estoy acabando. pero en YouTube está como Fluffy, ¿no? Sí, Gabriel Iglesias. No, de hecho su canal es Gabriel Iglesias. Y resulta ser que este tipo os lo recomiendo, ¿vale? Os lo dejo aquí escrito, por si tenéis ganas de buscarlo. Gabriel Iglesias o Fluffy. Así, ¿vale? Resulta que este tipo es un stand-up comedian, ¿vale? De estos que los típicos de monólogos y demás. Pero no es como los españoles sin más, que se cuentan una historia que es inventada normalmente, ¿vale? Y jiji jaja, una situación muy cómica y demás. La gracia de este tipo y la peculiaridad que tiene es que todas sus historias son reales. Y no es la primera vez en algún monólogo en el que ilustra, bien con otra persona o bien mediante documentos gráficos, la hazaña de ese momento. Y son situaciones que son realmente de su vida, de cuando va a actuar o lo que sea, y qué cosas que le pasan. A lo mejor, por ejemplo, lo de los indios, a lo mejor evidentemente... Esa a lo mejor no es tan del todo cierta, pero la imitación es buenísima. O sea, el tío es buenísimo es que imitando. Habla tal cual, como un indio. Las imitaciones que hace son buenísimas. Hace cosas de beatbox, por ejemplo, cuando hace de coche, que hace... y el... tal... los rollitos del motor, pues eso lo clava muy bien. Y luego los acentos. Los acentos, el tío de vez en cuando mete ahí alguna que otra palabra en español, latino, evidentemente, mexicano. Y
Y cuenta cosas, como digo, bastante graciosas. Una de ellas que más gracia me hizo fue un monólogo que tiene sobre ir a India. Entre un montón de cosas que cuenta, imita el acento indio. A mí el acento indio me hace muchísima gracia. Ya desde Apu en Los Simpson al Kuzrapali en The Big Bang Theory. Y bueno, no me acuerdo ahora mismo de más ejemplos, pero bueno, por ahí. Y resulta que este tipo, pues lo imita muy bien. Y cuando lo estaba viendo por primera vez, me cogí y me dice, ¿ya qué estabas? ¿Hablando con alguien del trabajo? Porque mis compañeros de trabajo, ya sabéis que tengo reuniones y demás con gente de la India, y es que el tío es que los clava. O sea, Es igual. para que os hagáis una idea, a ver, por ejemplo, en inglés la T se pronuncia aquí, alveolar, creo que se dice, ¿vale? Se hace t, por ejemplo, sería that, it, ¿vale? Aquí, detrás de los dientes. Los indios, en cambio, hacen d, como si fuera una TR, d. Entonces sería... Haz de una frase. Sí, estoy pensando una frase que tenga T's. That is great. No. That is... That is great. Great. Sí, eso. El great. Tal que así. Bueno, el caso es que... Ahora me da vergüenza imitar, ¿no? En el super te salió igual. Bueno, es que ahora tengo una cámara delante. O sea, no es lo mismo hacer el payaso en vivo y que me veas tú y la gente del supermercado. Y que la gente te quedaba mirando. A que tenga que hacerlo aquí delante Yo te decía, que lo vea. Te va a pillar un indio y ahí lo que se va a armar. Pero hubiera sido gracioso encontrarme con un indio que pensara que fuera indio y... Bueno, cuando viera lo blanco que soy, evidentemente diría... Iba a ser más chocante. Bueno, pues el caso es que cuenta de que los indios y los mexicanos tienen muchas cosas en común, ¿vale? Y se pone a explicar la forma de hablar de los indios. Y es que cuando hablan mueven la cabeza de un lado a otro lado. Que es verdad. ¿Y esto es verdad? Sí, O sea, estudié con indios también. Y dice, oh my god, I cannot believe it. Es cierto. Tal que así. Y cuenta que los mexicanos pues también tienen lo suyo. Solo que los mexicanos lo hacen de abajo arriba. Y por ejemplo que se nota solamente cuando están enfadados. En los indios es normal. Es cada vez que hablan pues dicen, oh my god, da, 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 da. Y que los mexicanos pues que es de arriba abajo y solamente cuando se cabrean. Y coge y suelta de ejemplo pues el... ¡Ya cállate, pendejo! ¡Pinche cabrón! Cosas así, ¿vale? Está muy gracioso. Os recomiendo de verdad que si tenéis un poquito de nivel de inglés, se entiende bastante fácil. La mayoría de ellos tiene subtítulos en inglés, con lo cual lo podéis seguir. Y está bastante guay para aprender vocabulario. Y nada, el caso pues eso, que empecé a verlo y que me pareció súper cómico. Y ayer pues lo que estaba diciendo aquí Emi-chan, pues no sé por qué empezó la tontería de empezar a hablar de Nin. ¿Verdad? Ya iba en camino en bicicleta, de la que íbamos en bicicleta al Supa, empecé a hacerle el gilipollas. Creo que nos cruzamos con un indio. No recuerdo. O pasamos por un restaurante indio. Ah, no, es verdad, que pasamos por delante de un restaurante indio. ¡Ah! Sí, vimos el restaurante indio y cogía y según íbamos en bici empecé a hacerle el payaso en plan, oh my god, it's a restaurant. Todo lo que te decía me respondías igual. Qué vergüenza. Y luego ya desde ese momento en camino en bicicleta le empecé a hablar todo el rato en inglés con acento indio hasta llegar al súper y dentro del súper también. Pero fue la hostia. Los japoneses se quedan. Pero no, es blanco. Un poco blanco, sí. Dev por aquí comenta... espera. A ver, que hay comentarios aquí que no leí. Manuel Chávez, Jichan, no quiero slat. ¿Qué es slat? No entiendo. Buenas, Rubén, te dejo un like y me voy a comer. Dice Dev. Bueno, pues muchas gracias, Dev. Manuel Chávez dice... Ah, no quiero alarmarte. Vale.
Pero una vidente japonesa muy acertada, que no recuerdo el nombre, dice que este año el monte Fuji estallará. Ten cuidado. Según Nah, de Japón. nah. No me lo creo. De todas formas, de Tokio al monte Fuji hay un tramo, ¿eh? ¿Qué hora será? ¿3 horas? No ¿4? sé. A ver. Monte Fuji. Pero cuando vivía en Kanagawa yo podía ver el monte Fuji. Maps. Vamos a ver. ¿Cómo llegar al monte Fuji? Chichi. Ay, yo que quería escalar el monte 2 Fuji. horas y 17 minutos en coche. ¿Cuánto? 2 horas y 17 minutos en coche. Y entré. A ver. Saliendo ahora no llegamos. No. Saliendo mañana a las 8 de la mañana. Ujú. Ah, ¿No hay? qué bien. No hay. ¿Por qué? Ah, bueno, porque le he puesto hasta la cima. Ah, hasta arriba te Eh... voy a dejar. Sí. Yo qué sé, ¿hasta dónde? ¿Cuál es la estación más cercana? Pues no lo sé. Supongo que la ciudad está de Gotemba. O No. Fuji Yoshida. Esa. Narusawa. Narusawa. Venga, a ver. ¿Cómo llegar a Narusawa? Mira. Ah, no. Salir a las... de mañana 8. A 9, para no madrugar. 2 horas 40. Hostia, pues más o menos lo mismo, ¿eh? Que en coche. 1 hora 40, 2 horas y 20. En la Yamanote. En coche. No, en tren. En tren, Con la Yamanote, ¿verdad? para Yamanote coges un bus en Shinjuku. Ah. Y de Shinjuku vas en bus. Sí, hay que ir en bus, por cojones. O ir en Shinkansen y coger un bus. Ah, en la estación de Shinjuku hay que tomar un bus. Sí. Y de hecho hay que hacer luego otro cambio a bus. En Kawakuchiko. Sí. Creo que sí, que se llama así. Ah, yo quería escalarlo. Kawakuchiko Station, sí, X. Kawakuchiko X. Y luego esto... no lo puedo leer. No sé qué, Shogako Mae. Pues vale. Ah, Narusawa. Narusawa Shogako Mae. Vale, sí. Pues eso. Nada, no va a estallar, no hay problema. Y aquí en Tokio, en Shinjuku, está bien, no hay problema. Koichi Shiranami, buenas, grupo de personas. Un grupo de personas presionaron, que se ofendieron y presionaron las redes para eliminarlo. Como no sea lo del Monte Fuji, o el evidente, no tengo ni idea a qué se Algo así refiere. como el papel higiénico aquí en Japón. ¿Ah? ¿No recuerdas? ¿Qué? Uno que hizo correr el rumor de papel higiénico y la gente desesperada fue a comprar papel higiénico, hubo un caos y al final lo tuvieron que arrestar. Ah, no sé. No recuerdo. No. O sea, sí sé lo de la crisis del papel, especialmente porque hice vídeo de ello, pero no recuerdo Ya, por pero qué. hubo una persona que se encargó de viralizar Ah, que iba a haber problemas con el papel. Investigaron y parece que lo metieron preso o algo por ahí. pues no sé. El caso. ¿De qué estábamos hablando todo esto? ¿Sí? Ah, de los indios. ¿Y a qué venía lo de los indios antes de eso? No sé. Bueno, da igual, el caso que os recomiendo ese comediante, podéis verlo. Ese comediante, hostia, tú te estás asturianizando y yo me estoy apanchitando. Cómico, no comediante. El comediante. Se dice cómico y comediante también. Ah, bien, estupendo. ¿Y qué más? ¿Qué más entonces? Nada, el bigote me sirve para pensar, ¿ves? Me lo peino. Bueno, es lo único que te peino.
Sí, porque desde que me corté el pelo no me he vuelto a peinar. Me ducho, no me peino. Bueno. ¿Y qué más contar? A ver. Mm, 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 mm. Porque es que la verdad, de noticias del trabajo no tengo ganas de contar nada, porque tampoco es que haya mucho interesante que contar, salvo el acento de los indios. De los animes no dijiste que ibas a hablar. El que íbamos a tener un debate sobre anime, no, hombre, pero eso era en el falso inicio. Bueno, pues No voy a porque- centrar un directo entero en hablar de anime porque la gente no quiere. No, puedes hablar solo algo, un poco. Pues ya lo conté en el falso inicio, que había empezado a ver Digimon la nueva. Emiko ya está trabajando en Uber. Ah, mira, Manuel Chávez se acuerda. No, no estoy trabajando en Uber todavía. Pero en realidad no sé si entrar a trabajar en Uber. Estoy evaluando. Estás evaluando posibilidades. Sí, la verdad que sí. Todavía no cogió la bicicleta. Está en modo vaga de pedaleo. Nada, surgieron unas pequeñas complicaciones. De hecho, Dani me dijo el otro día que se le olvidó contar una anécdota de qué había sido. No me acuerdo. Y a veces le sale la cena gratis. Bueno, aparte de que a veces le sale la cena gratis, creo que eso ya lo comentó. También comentó lo de la chica que le salió a recoger la comida de forma sugerente. No me acuerdo qué fue. De los preservativos. El que le mandaron ir a comprar preservativos, eso no sé si lo contó. No me acuerdo. Contó varias anécdotas, pero no me acuerdo cuál es. Sé que me mandó después un audio. Bueno, después. Hace un par de días. Me manda un audio y me dice, se me olvidó comentar esto en tu directo. Dice, de los personajes indios de The Big Bang Theory y los Simpson. Ah, sí, por eso fue. Comentándolo que por eso me gustaba el acento indio. Pues nada, eso, que no, que todavía no estás trabajando en Uber. Y no sé, a ver. ¿Qué más podemos comentar? De payasadas. Es que, a ver, la semana pasada, Comimos paella. sí, nos hizo paella, Dani. Y comimos paella. Y el día siguiente, que era el domingo, Dormimos todo el día. no, todo el día no, toda la tarde. Toda la tarde. Toda la tarde noche. De hecho, ¿vimos alguna película? Pues no recuerdo tampoco. ¿La de Riddick? No. No, no. La semana pasada, ¿qué hicimos? Ah, no, sí vimos la de Riddick. Ah, la de Riddick. Sí, sí, sí. Bueno, la vimos, nos dormimos. También. En realidad nos dormimos viéndola. Y no la llegamos a ver. No. O al No la menos yo no vimos. tengo recuerdos. No, no la vimos. Y ayer nos pasó lo mismo, vimos Loca Academia de Policía 1. Y cuando pusimos la 2 hicimos... y nos quedamos dormidos toda la tarde. Y hoy la verdad... Bueno, por H o por B, yo estoy un poco cansado. Porque estos días estoy jugando al GTA como mis últimas horas antes de que me asesinen. Porque, bueno, han pasado cosas y van a asesinar a mi personaje probablemente. Estamos ¿Pero en por guerra. qué? Estamos en guerra porque la gente me tiene mucho cariño. Y... ¿Por qué? porque me tienen mucho cariño. ¿Por qué te tienen mucho cariño? Porque soy un tocacojones de 3 pares de... Ahí está. Ya está. Listo, no hay nada más que decir. Pues ya está. Y bueno, quieren matar a mi personaje y se decide en una guerra que dura 7 días. Es que lo peor de todo es que no solamente los mafiosos te quieren matar. O sea, los mafiosos, la policía. La policía no los me quiere matar. taxistas, La polici- uno que otro por ahí sí. La policía no me Hasta quiere los matar. médicos, oye, de verdad que te has peleado hasta con médicos. Que el médico no me quiere matar. Pero sí, ¿Qué me he te has peleado. peleado? Me he peleado con Ya, médicos. la taxista también. La taxista no me quiere matar. No, que te has peleado. Que no. Me peleé con un taxista que era gilipollas y ya está. Y luego vinieron a disculparse los jefes. Porque llevaba yo razón. Como siempre. Pero bueno, volveré en forma de chapas. Va a regresar como el hermano gemelo de Yamaguchi que investigar. No, ya dije que mi siguiente personaje, y empezaré a hacer streaming de ello, va a ser o bien
un gordo oligofrénico. Oh, me gusta la palabra, ¿eh? O bien, si no se puede hacer personaje que sea gordo, porque mi idea era hacerme policía, así un poco tontito, y encima negro. Como Carl Winslow. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué negro? Por ser una minoría. Ah. O me lo hago negro, o me lo hago blanco en plan redneck, en plan paleto. Pero paleto y subnormal. ¿Y por qué tiene que ser subnormal? Porque le dará un toque más gracioso. Eso lo haces para tocar los cojones a todo el mundo y no te digan nada, No ¿no? a la policía. Bueno, también podría hacer como Peter Griffin y decir, perdón, soy subnormal. No va a durar ni una semana tu personaje. Mira, QWERTY Op dice, no te pueden matar si los matas antes. Por desgracia, solicitamos el asesinato del jefe de la banda contraria, al mismo tiempo que ellos solicitaron mi cabeza. Y para no hacer muerte y muerte, la administración decidió que hiciéramos una guerra, en la cual durante 7 días pues nos jodemos en diferentes puntos, ¿vale? Es un tiroteo, 6 contra 6, y el que gane. El primer tiroteo lo perdimos. El segundo yo no estuve y en teoría creo que ganamos. Falta determinar unas cosas. El siguiente va a ser hoy a la tarde, ahí en horario latinoamericano, hacia las 6, 7 de la tarde. Yo no estaré porque aquí son las 7 de la mañana y no me da la gana de madrugar. Así que tendré que ver el resultado cuando me despierte. Yo espero que gane mi banda, porque si no, ¿Qué? quedará ¿Pero la semana que solamente viene. vas a morir tú? Claro, ¿Y el otro de la banda? solamente quieren mi cabeza. Debes haber tocado tanto los cojones para que solo te quieran matar a ti. Bueno, ¿y qué le voy a hacer yo? No tengo la culpa. Pero bueno, Ay, yo antes de morir voy a tocar los cojones hasta el final, vamos. O sea, es que me da igual. No me... Y además, no, aparte, aunque quieran mi cabeza, luego van a tener que encontrarme. Esa va a ser otra. A ver cuánto tiempo tardan en encontrarme. ¿Les voy a joder más? Ya verás. no digo nada. No les voy a hacer la vida tan fácil. Pero bueno. ¿Y qué más? Gracias, QWERTY, pero no depende de mí. Si de mí dependiera, yo ya estaba muerto. A ver, lo que tuve que hacer fue contratar a gente. A 2 personas para que se metieran también en la banda y trabajaran en mi defensa como guardaespaldas. Porque yo soy muy manco. O sea, como un verdadero yakuza. Sí, básicamente como un verdadero yakuza contraté gente para salvaguardar mi vida. Y será lo que tenga que hacer. ¿Qué pasó con la super fértil? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Hiciste algún chiste de que era super fértil tú? No, ¿Y quién era la super fértil? no sé. ¿Quién era la super fértil? Santiago Castillo. No me acuerdo. No sé qué me hablas ahora. Me he quedado... ¡Ah, hostia! Ya sé quién eres, joder, claro, vale. ¿Qué habla? Nada, es de una chica de un grupo de aprendizaje de japonés que no recuerdo cómo había sido la broma de super fértil. Sí, ahora me acordé. ¿Qué broma? A ver, cuenta. Que no me acuerdo. Estoy diciendo. No sé qué dijo y se quedó la coña de super fértil. Ah, porque quiso poner super feliz, me parece, y el corrector le puso super fértil. Algo así era. Me parece que sí que fue algo de eso. QWERTY, los malos siempre son los más complicados de matar, así que ya sabes, a huir mucho y molestar más. Sí. Pero es que lo peor de todo... Es que tú no eres malo, tú lo que eres es fastidioso. Sí, a Qué ver. distinto. Técnicamente nosotros también, al ser banda, también somos los malos, pero... No es que yo sea malo, es que soy tocacojones. No lo recuerdo. Y no lo puedo negar. Pero si es que lo peor de todo... A ver, mira, esto lo cuento ya como anécdota también. Hubo una reunión dentro del juego, de forma que hablábamos todos, no dentro del juego, sino ya fuera, ¿vale? Y la gente decía que me odiaba. O sea, IRL, en la vida real.
Tío, pero si yo no os hice nada, Irre. ¿Por qué cojones? O sea, entiendo que me odiéis dentro del juego, que me odiéis dentro de mi personaje, por lo que, bueno, a lo que me dedico y cómo jodo y demás. Pero es que admitieron que tenían algo en contra mío en la vida real. Y yo, pero ¿yo qué os hice? Y dice, no, es que haces trampas por esto, por esto, por esto. Y les fui rebatiendo cada una de las cosas que, de hecho, los administradores se quedaron un poco en plan callados, en plan, a ver por dónde sale. Y cada una de las acusaciones que me hicieron, se las rebatí hasta que dejé a todos sin argumentos y se quedaron en plan, pues, vale, sí que nos ha pillado, pero de tomo y lomo, punto. No, no pudieron hacer nada. No pudieron rebatirme nada, nada más que agachar la cabeza y ala, a chuparla. Y por eso, pues bueno, me quiere matar, básicamente. Por toda la información que manejaba y por la información que desvelé. Y nada. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, el caso. Me queda mañana, o sea, hoy por la tarde de Latinoamérica y el fin de que viene. ¿Y lo vas a hacer en este? No estamos streameando la guerra porque queremos evitar metagaming y queremos evitar cualquier cosa de esa. Para que la gente no se entere de nada. Evitar cualquier tipo de trampas o lo que sea. Y de todas formas, si estoy mandándolos a ellos que vayan a disparar porque yo soy más malo que el hambre. Gracias por tus ánimos. Entonces, pues bueno, es lo que le voy a hacer. Te lo mereces entonces, ¿no? A ver, me lo merezco no, porque yo hago lo que tenía que hacer. Es lo que formaba parte de mi rol. Punto. Más se lo merecían ellos. Porque me parece una injusticia muchas cosas que nos están haciendo nuestra banda y que no le han hecho a la otra, por ejemplo. Vamos a ver. Ya, para los que seáis un poco aficionados al GTA Roleplay. En nuestro caso, pues nos asaltaron el almacén donde teníamos todas las armas y cosas ilegales y demás. Nos robaron algunas de las cosas. Y vino la policía. Bueno, pues les ponemos una bomba en su puto almacén. Estalla la bomba, llega la policía y la policía no se dedica a investigar su almacén. Nadie entra, o sea, ¿por qué? Me tocó mucho los huevos eso, pero bueno. Ay, ¿qué se le va a hacer? Y Manuel Chávez dice, ¿Ichan alguna vez te robaron en Japón? Sí, en Osaka. Ah, sí. Cuando la cartera hizo... Y estuve como 3 semanas sin ella. La billetera o No, se me te cayó? la dejé olvidada y nadie me la devolvió. Se llevaron la cartera, 30.000 yenes y mis tarjetas y todo. Luego se devolvió todas las tarjetas, carnes y demás. No se devolvió la cartera, que era buena, y no se devolvieron los 30.000 yenes. Y yo, bueno. Aunque normalmente sí devuelven, ¿ah? Hay dinero, pues te lo devuelven completo. Ni completo ni una mínima. No, no sí. 8 por 3, 24, 240 euros que perdí, a lo tonto. 30.000 yenes. Bueno, aprendí una valiosa lección, en Japón roban. Ya sabéis, eso de que fui desmontando mitos cuando fui la primera vez a Osaka. Es no, Japón no... Pierdes la cartera, te la devuelven. Los cojones te devuelven. Depende. Es que también hay bastante. Ah. Y en la zona que vivía eran todos japoneses. No había ni un puto extranjero aparte de mí y los estudiantes. Bueno, no es que todos los extranjeros. Ya del japonés. Pero bueno, da igual. Ay. Bram, me suenas muchísimo. Eres de Gijón, ¿no? Sí, así es. Cuerti, madita policía. A mí siempre me arruinan mis roleos de llevar marihuana en el bolsillo. Y encima me ponen multa. Oye, ¿por qué no te vienes al server? Mira, aprovecho este momento para hacer spam del server. Os podéis venir a... Aquí, ya. Desterrados RP. Y decís que vais de parte de Gichan, ya está. Si os gusta el rol serio, os vais a divertir. Es muy muy buen server. Y hay bastante gente.
Le gusta rolear, hace las cosas bien. También. Hay chicas también, evidentemente. No, está Emiko. Ella jugó roleplay una vez y a los 2 días dijo, vaya puta mierda. Me daba vergüenza hablar, o sea, es que esto es absurdo. No es que me dé vergüenza, lo que pasa es que mi ordenador era muy lento. No. Ya no me gusta. Te puso a jugar aquí y decías, no quiero hablar con esa gente, no la conozco. Porque al segundo que entré me mataron, me secuestraron, me sacaron la cabeza. Y Porque ya. te metiste en un servidor que era para probar simplemente cómo hablar con gente. Bueno, ya está, no me gusta. Y ya está. Nada, no tengo el GTA, lo decía en la vida real. Ah, vale. Esa ya es otra cosa. Bueno, hablando de experiencias de drogas en la vida real, ¿no? Ahí ya no me voy a meter. No, yo en la vida real no trafico, no soy camello y no soy yakuza. Y... Imposible que sea yakuza. Bueno, sí. Ni tampoco tengo un restaurante, ni soy jefe de un taller de mecánicos. Ni un montón de cosas más. Pero hay algo que sí, ¿eh? Toca cojones. Sí. Y también indiscutiblemente peleo por tener la razón. Uy, que no hay mucha diferencia. Mm. Y no te lo discuto, está bien. Pero es que también dan unos argumentos bien tontos. No, eso fue cuando tuvimos el juicio. Eso es otra historia. De hecho, del juicio... Igual sigue en Twitch el vídeo. No estoy seguro. Pero bueno. Es que el abogado del otro parecía tu defensor. Bueno, pues precisamente ese es el que me quiere matar. Y ese es al que queremos matar. Cuerti, una pena, Yichan. Yo te seguía por esas cosas. Eres mi modelo a seguir. Qué hijo puta. Ñoño. Aquí todo legal. Si eres Ah, pasada. es verdad. Mira, hablando de drogas. Esto va a cosa buena, va a anécdota buena. Telegram ha sacado una opción nueva que es para ver gente cerca, ¿vale? Y grupos cerca de ti. Pues resulta que si lo activas aquí, por esta zona, hay varios grupos de venta de drogas. Ah, ¿aquí en Japón? Aquí en Shinjuku. En Kagurazaka concretamente. ¿Y quién te pasó el dato? ¿De qué? ¿De que hay eso en Telegram? Ah, no, eso lo descubrimos pues por una tontería en el grupo este de españoles. Y luego a partir de ahí pues vi los grupos y había varios que vendían drogas y Ay, demás. No, es muy peligroso. Y es gracioso porque a lo mejor hasta la policía se mete ahí dentro o lo que sea. Sí, muy peligroso. Es en plan, mira, te ofrezco droga. Y el problema de esto es que tú en cuanto, por ejemplo, solicites droga, aunque no la tengas a la mano, digas que tengas interés o lo que sea, ahí ya te pueden arrestar. Solamente ¿cómo se dice? Intención. Por la intención, exactamente, por la intención ya te pueden arrestar y culpabilizar de ello. Aunque no lo lleves a cabo, ya por tener la intención, ya es delito. Koichi dice que nunca le gustó el GTA. Pues yo la verdad nunca me gustó el rol hasta que empecé a hacer rol en el GTA. Y me divierte. La verdad que sí, me lo paso muy bien. Y nada, el caso, que hay bastantes grupos de venta de drogas y tienen distintos nombres bastante interesantes. ¿Cuál? Pues lo llaman Aisu. Como de helado. Ay, Fue una de las cosas que me hizo gracia. Así que bueno, si queréis droga aquí en Japón, No. buscad en Telegram. Te meten preso, ¿no? A ver, al margen de que ya hay gente que vende por ahí en Shinjuku, Shibuya y demás, Ah, probablemente. ahora ya pues tiki. Es que por la pandemia. Que no quiere salir. Hacen Uber de droga. Probablemente. Estaría interesante también. Bertie dice, todos los que viajan
a Ámsterdam detenidos justo antes del vuelo. No, sí, el problema de las leyes japonesas es que, por ejemplo, si un japonés comete un delito fuera, que por ejemplo en Ámsterdam es legal la marihuana, Mm. vale. Si un japonés fuma marihuana en Ámsterdam, está cometiendo un delito en Japón, aunque no esté en Japón. No sé qué mierda tienen en la ley. ¿Qué pasa eso? Es totalmente absurdo. Pero si alguien le denuncia estando en Ámsterdam haciendo ese delito que en Ámsterdam es legal, pero que aquí es ilegal, pues tiene la sanción aquí en Japón. Es muy absurdo eso. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Mm. Pero bueno. Cuerti dice, yo sinceramente no me fío de tomar nada en otros países que hay penas muy muy tochas o te deporten. Y no paso de la María, ¿eh? Como unos bolivianos que trajeron hoja de coca acá y los metieron presos. Y Es que a quién bueno, se le ocurre, joder. es que en Bolivia, en Perú, en Argentina consumen la hoja de coca. Pero acá está penado. O sea que en Perú es legal la cocaína. La hoja de coca, no ¿Y la qué diferencia hay cocaína. entre la hoja de coca y la Porque cocaína? no pasa por todo ese proceso. Está de forma natural. Ah, En cambio, los bolivianos lo trajeron, claro, natural, la hoja de coca, como quien come pipas. pero se trajeron como 3 kilos, creo, no recuerdo Joder, bien. me Y trajeron bastante, ¿eh? si ellos decían pues que no sabían, porque tuvo que presentar un abogado, que ellos no sabían, que es normal, pero que eso está prohibido acá. Puede. Pues bueno. Dice, en Estados Unidos es igual la ley, pero es complicado que se lleve a cabo a menos que seas muy cantoso o famoso. Pues no sabía, no sabía. En España creo que no. Vaya. En España te condenan por lo que hagas en España, no fuera. Pues no debería. Pero bueno. No sé, cosas raras. ¿Y qué más? ¿Qué más contamos? A ver, ¿alguna anécdota más en estas 2 semanitas? Que no me acuerdo. Es que estás todo el día en casa. Mm, Tenemos plantas sin comprar plantas. También. Se ha dedicado a plantar un nabo gigante. Una cosa así, empezó. Y ahora se quedó así. Lo que pasa es que compré un montón de verduras y como a las verduras que compré le empezaron a salir raíces y como él no las come, pues las sembré. Y ahora tenemos plantas. Y huele a mierda que no veáis. No, No mentira. compréis nunca nabo japonés. Me cago en la hostia. Huele horrible. Horrible no lo siguiente. Uf. ¿Cómo que no? ¿Tuviste que limpiar la nevera? Ya, pero eso lo boté y lo que está afuera no apesta. Lo que tenías aquí apestaba. Ya, eso ya lo boté. Y ya está. Ya, pero lo restante está sembrado afuera y está creciendo. Pero olía a muerto, no, lo siguiente, de verdad. O sea, fatal. Pero fatal, fatal. Hago la virgen. No, 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 no. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más ha habido? Por ahí. Mm, ¿Qué más podemos comprar? Compré un juguete nuevo. El router. Que todavía no lo utilicé. Porque como yo no tengo la cuenta de mi internet, pues no he podido actualizarlo y poner el router nuevo y tener una conexión sublime. Pero bueno, están los papeles en trámite. Para cambiarlo a mi nombre. Y a ver. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, más anécdotas. Así, express. ¿No ibas a mostrar el acto? No, Ah, no. no. Ah, ¿Qué coño voy a mostrar Nato? no sé Ya lo por mostré qué. una vez por Instagram, eso no lo vuelvo a meter en la boca. No, no. ño, ño, ño. Te lo metes tú. A mí me encanta el Bueno, natto. pues el próximo domingo cenas Nato. Aquí Vale, delante de todo el mundo. sí. Venga. Y... Sí, 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 sí. ¿Qué otra cosa? No sé, me llegó la carta de devolución de la renta. Del dinero que me van a devolver. Mm,
Facturas. pagar. No, que está todo pagado ya, ojo. De moroso nada. La tarta que hiciste. Ah, verdad. ¿Qué otra cosa? Es que se me ha quedado en blanco, de verdad. La semana pasada, después de quedarme dormido, dije, delete. Y hice un format C y ala, a borrar toda la semana. Sí, sí. Hmm. Por cierto, para esta Golden Week va a haber algún festival. ¿Qué va a ver si está todo cerrado? No, no todo está cerrado, ¿eh? Estado de emergencia. Sí, declaran esto de emergencia, pero igual abren cosas. Por lo que yo he podido ver. ¿Terremoto? No, es aire. Es viento. Oh, pues sí. Matsuri Golden Week 2021. Yo creo que no. Es que ni de coña. Como mucho el Midori no Hi el día 4. Que alguien vaya al monte o algún parque o algo así. El Koinobori, el Kodomo no Hi, perdón. Que el día 5 de mayo que saquen los Koinobori a la terraza. Y yo creo que ya. Porque, mira, en 2021 Japón tendrá Golden Week con fin de semana de 5 días. Desde el 1 de mayo hasta el 5 de mayo, miércoles. Las horas puntas para viajar durante la Golden Week suelen ser fáciles de predecir. Los días de mayor actividad son el 1 de mayo. Los japoneses salen de las principales ciudades. Y el 4 o 5 de mayo cuando regresan a casa. ¿Podemos salir de Tokio? Sí, por poder. Ir a festivales de todo tipo. Ay, qué bonito. Sí, sí. Pero que no va a haber. Olvídate. Ni de coña. En el estado de emergencia y demás, ya te digo yo que no va a haber nada. Bueno, igual con estado o sin estado, los japoneses jóvenes salen, porque yo he visto, ¿eh? Bueno, van sí. a las discotecas a bailar. Sí, pero lo que se salen deba a hacer. tomar y todo eso, y por eso están aumentando los contagios. Lo que se debe hacer es una cosa y lo que se hace es otra. Ah, no te lo discuto. ¿La Golden Week qué es? Pues la Golden Week es la semana más larga de vacaciones que hay en Japón, por así decirlo. Que va del 29 de abril hasta el 5 de mayo, pero el día 30 de abril se trabaja. Es una putada, o sea, es que son tontos. Tontos, porque no pueden hacer un puente en condiciones. Que sería lo suyo. Pero bueno. Ya. Acá normalmente nos descansa un mes. Y yo me hubiera ido a España si no hubiera toda esta mierda. Pero bueno, es lo que hay. Ajo y agua. Y bueno, a ver, nos quedan 6 minutitos, chicos. Y para terminar, no sé. ¿Qué hacemos? ¿Decir adiós y ya está? No, hombre. Está feo. Es que me he quedado ahora mismo en blanco, de verdad. Es que la verdad hemos comido demasiado. ¿Qué tiene que ver la comida ahora con quedarse en blanco? Tengo sueño. Sí, yo también, es cierto. Estos días no hemos dormido mucho. Y toca ya irse para la cama. Pero sí, sí. Y yo tengo nervios porque no sé lo que va a pasar después hoy, en la tarde. O sea, dentro de 6 horas. Verás tú como al final mi cabeza se va a despertar a las 5 de la mañana para decirme... ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿El viento? ¿Qué decías? Bueno, sí. ¿O será un yokai que quiere venir a tocar las narices? O
Oye, sí, eso te iba a contar, o te conté. Antes de ayer que me quedé dormida, más o menos a las 4 o 5 de la tarde, me desperté de un momento a otro de golpe y vi como una especie de araña que se movía como una medusa oscura, así, medio transparente. Yo, ¿qué es esto? Y no es primera vez que me pasa, esta es la segunda vez que la veo acá en Japón. Que cada vez que estoy durmiendo me despierto veo como que se está acercando. No sé qué es, no sé qué será. ¿Nunca te ha pasado? No, Esta es la segunda vez que me pasa acá. pero... Quiero saber realmente qué cosa es. ¿O será que estoy alucinando? Pero no, es que lo vi tal cual. Era como una especie de araña de este tamaño, así, así, flotando, haciendo así yo. ¿Qué es eso? Dije. Bueno, para el No sé. próximo día, experiencias parapsicológicas en Japón. Y Sí, las cosas cuentas tú, raras. yo ninguna. En mi Pero tú vida... nunca sientes nada, ¿o no? No, en mi vida tuve una experiencia parapsicológica. Paranormal, perdón. No parapsicológica. Parapléjica. Jichan, ¿viste Godzilla vs. Kong? No, la verdad, ya tengo aquí a Godzilla y no necesito ver a Kong. Calla, idiota. QWERTY Bob dice, esperemos que no te mate la mafia mañana. No, si faltan todavía tres... O sea, con el de mañana, o sea, el de esta tarde para vosotros, faltarían otros 4 combates. Con lo cual, todavía hay un poco para aguantar. Vigílale el Telegram a tu compañera, que creo que está en los grupos de antes. Pues probablemente, porque si se dedica a ver esas mierdas, no lo descartaría, ¿eh? Probablemente. Sí, sí. Una cosas raras. Pero mira, para el próximo día lo dicho, puedes contar tus experiencias paranormales. Es que cuando vivía en Jadano, que era zona más de pueblo, Ya pues está, ahí cliffhanger. sí. Se acabó. El próximo día, experiencias paranormales de Miko. Pero que tú nunca has sentido nada en Osaka, No, ¿no? yo en Osaka solamente sentí otras cosas. Y no eran paranormales. También vas a contar esas historias. Esas ya están algunas contadas. Ah, se están monetizando ahí en YouTube, ¿verdad? Y YouTube ya se encarga de ponerles el cosito amarillo de que no es apto para todos los públicos. Pero bueno, algunas cayeron en directos, otras cayeron en vídeos, otras cayeron en vídeos más específicos. Y ya, Ah, sí. sí, en esos 3 está. ¿Y a dónde ibas normalmente? ¿Al hub seguro? No, al hub no lo visitaba demasiado. De hecho, de esto ya hablé en algún vídeo sobre el coso. De hecho, hice el tour por Osaka. Pero si estabas tú aquí cuando hice ese vídeo, en directo. No recuerdo. Sobre los sitios donde salió por Osaka. El Saman Dave era un bar. De Yo- puros guiris, seguro, extranjeros. Bueno, el Saman Dave era donde las japonesas iban a buscar guiris. ¿En serio? Sí. Bueno. Para el siguiente capítulo, Yi-chan puede haber asesinado y los fantasmas están tratando de entrar en la casa. Pues puede ser. Probablemente la semana que viene ya os contaré el resultado de la guerra, donde mi cabeza esté rodando o mi cabeza esté a salvo. No sé, yo voy a sahumar la casa. A sahumar. Bueno, nos explicas eso el próximo día. Así que nada, muchachos. Hoy vamos a terminar prontito, que nos vamos a ir a dormir, que ya es la horita. Así que a recoger. Gracias a todos los que os habéis pasado por aquí. Gracias a los que lo veáis en diferido. Y a ver si la semana que viene no nos dormimos. Haber sido asesinado me ha faltado. No te preocupes que te entendí. Así que nada, venga chicos. Nos vemos la semana que viene con el bigote un poquito más crecido y rizado, a poder ser. No. Así, así. Tiqui, 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 No, tiqui. que es abajo. ¿Qué? Abajo no es el bigote. Ah, sí, es verdad. Jack Sparrow sería abajo. Uy. Me lo voy a tener que subir para arriba, solamente para hacer de otra cosa de payaso. Así que nada, chicos, eso. Nos vemos el próximo día. Chao. Ay.